Muy buenas noches, nosotros somos el grupo 25206 del curso de Sistemas Políticos Comparados. El día de hoy venimos a hacer una mesa, a presentarles nuestra mesa de análisis con respecto a un tema sobre El Salvador y Colombia. Los roles asignados son los siguientes. Jason Joaquín Galvis Bonilla tiene el rol de representante de sociedad civil. Mi compañera Valerie Giselle Rivera Moreno tiene el rol de asesora política de un organismo internacional. Mi compañero John Steven Arias Pinzón tiene el rol de periodista internacional. Y yo, Dana Salomé Córdoba Gaitán, tengo el rol de académica, comparatista y reforma. Entonces, para iniciar, mi compañera Valerie nos va a ayudar dándonos una breve introducción sobre los países. Bueno, vamos a empezar por el país de Colombia. Nosotros nos correspondió, escogimos los países Colombia y Salvador, entonces voy a iniciar por Colombia. En las últimas décadas, Colombia ha experimentado transformaciones importantes marcadas por el conflicto armado interno y los procesos de paz, especialmente el acuerdo firmado con el ALFAR en el 2016. A pesar de estos avances, el país continúa enfrentando desafíos relacionados con la violencia, la desigualdad social y la confianza institucional, lo que impacta en la calidad de su democracia. Voy a seguir con el país del Salvador. Em, Desde el fin de la Guerra Civil de 1992, El Salvador ha atravesado diversos cambios políticos. En los últimos años, el país ha experimentado transformaciones importantes en materia de seguridad y gobernabilidad, aunque también ha surgido preocupaciones respecto a los derechos humanos y el equilibrio democrático. A continuación, dejo a mi compañera para que continúe con su rol. Gracias, Valerie. Mira, desde mi rol como académica comparatista, mi posición es la siguiente. Desde el análisis comparado entre Colombia y El Salvador, que para mí representan dos democracias imperfectas, pero con diferencias claves en la evolución institucional. Por un lado, Colombia es una democracia imperfecta pero plural, y por el otro lado, El Salvador es una democracia en deriva autoritaria bajo Nayib Bukele. Mi argumento central es, no todas las democracias fallan de la misma manera. Algunas fallan por debilidad estatal, como Colombia, y otras por el exceso de concentración de poder, como El Salvador. Colombia mantiene elecciones competitivas, separación de poderes y cierto equilibrio institucional, pero hay una baja capacidad para garantizar la seguridad y el bienestar, mientras que El Salvador ha logrado resultados en seguridad, pero debilitando contrapesos, lo que enmarca un modelo de autoritarismo competitivo. La calidad de la democracia no se mide solo por resultados, sino por el equilibrio entre un poder de instituciones y derechos. En ese sentido, El Salvador presenta un retroceso muy preocupante en las fallas estructurales frente a Colombia, ya que el nivel de autoritarismo de Nayib Bukele y el poder concentrado está violando muchos derechos fundamentales del país. Mi compañero Jason Galvis nos puede dar una opinión acerca de esto. Muchas gracias, compañera. Sí, efectivamente, desde mi postura como representante de la sociedad civil, pues debo decir inicialmente que se puede afirmar que la democracia no solo se evalúa por que se realicen un proceso electoral, sino que también debe incluir o considerar los límites efectivos al poder y también pues las garantías que tengan los ciudadanos para poder exigir sus derechos sin que tengan ningún tipo de coacción o represión. Eh, Respecto a los dos países que estamos analizando, podemos decir que Colombia precisamente, según Freedom House en el año 2025, es clasificada como un país libre.
tiene una puntuación de 70 sobre 100. Se resalta que en Colombia pues hay controles institucionales al poder, especialmente hablando del poder ejecutivo, pero también se advierte que hay violencia y también hay ciertos abusos que restringen algunos derechos, especialmente en las zonas rurales del país. En contraste, hablando sobre El Salvador, pues se observa que también Freedom House la clasifica como un país parcialmente libre y la puntuación que obtiene El Salvador pues es evidentemente menor con 47 de 100 puntos y se cuestiona de allí que precisamente hubo un proceso de reelección que aunque está prohibido constitucionalmente pues se dio también la concentración del poder sobre el poder legislativo y algo que se llama el régimen de excepción. También se cuestiona que en El Salvador pues, se ha realizado presuntamente más de 83.000 detenciones arbitrarias y hay una supuesta persecución a los críticos del gobierno y también a los medios de comunicación. Entonces, evidentemente, desde el tema de la sociedad civil de estos dos países, pues hay unas grandes diferencias y eso lo estamos notando ahora. Eh, También, pues, debo indicar que eh, la protesta y la movilización defienden la democracia cuando se amplían las libertades. Y esto pues exige que haya transparencia y que se fortalezca precisamente la rendición de cuentas, en especial en estos dos países que son El Salvador y Colombia. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Valerie para que nos dé la opinión desde su perspectiva. Sí, bueno, desde mi rol como asesora política de un organismo internacional, puedo decir que considero importante analizar la democracia a partir de los estándares globales, porque en el desarrollo las organizaciones como la de Freedom House y BIDEM evalúan los aspectos como las libertades civiles, los derechos políticos y el funcionamiento en las instituciones. En el caso de Colombia, digamos, aunque existe una democracia estable en términos electorales, se presentan problemas importantes como la violencia política, la desigualdad y la desconfianza en las instituciones. Por otro lado, podemos ver la comparación con Salvador. Ahí podemos evidenciar las diferencias en la calidad democrática, aunque han habido avances de seguridad, también existen preocupaciones internacionales por la concentración del poder y el debilitamiento de la independencia judicial. También podemos ver desde otra perspectiva internacional que la democracia no se limita a la existencia de elecciones, sino también que implica garantizar el Estado de Derecho y la separación de los poderes y los derechos humanos. Por lo tanto, considero que Colombia como Salvador enfrentan el reto de fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de su democracia. Les cedo ya la palabra y el rol de mi compañero John Arias. Gracias, compañera. Bueno, desde mi rol de periodista internacional voy a ser claro, y es que sin prensa libre no hay una democracia real. En Colombia hay libertad de medios, pero no en todo el territorio. En zonas con conflicto, informan que siguen siendo muy riesgoso este tipo de reportajes, y eso limita que la gente se comunique, que la gente conozca el territorio, lo que pasa a nivel nacional. En El Salvador el problema es distinto. Hay presiones a medios críticos, lo que reduce el debate y favorece una sola versión de la realidad. Entonces, no basta con que haya elecciones si la información no es libre. La gente no decide plenamente si verdaderamente no le llega clara la información a las personas. Ponemos como ejemplo al gobierno de Nayib Bukele y el gobierno de Gustavo Petro. El,
tanto el gobierno de El Salvador, varios medios han denunciado presiones y limitaciones para investigar al poder. Entonces, aunque hay resultados en seguridad, el problema es que el periodismo crítico pierde el espacio y eso reduce el control sobre el gobierno. En cambio, en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, los medios pueden cuestionar abiertamente al presidente, hacer sus denuncias, investigar, pero el problema aquí es otro. En muchas regiones, los periodistas siguen siendo amenazados por actores ilegales, lo que limita la información en estos territorios lejanos como lo son los municipios PDF, los municipios del Guaviare, sur del Meta. Entonces, el punto es claro, en El Salvador hay menos libertad por presión desde el poder y en Colombia hay más libertad formal, pero con riesgos en el territorio. En ambos casos, la información no es completa y libre y eso afecta la calidad de la democracia. Para terminar, me voy a dar una conclusión sencilla. Sin la información libre, no hay decisión libre y sin decisiones libres, la democracia es solo apariencia. Le cedo el rol a mi siguiente compañero. Muchas gracias, John, por tu aporte. En mi posición como reformista, creo que ni Colombia ni El Salvador son modelos a seguir. Ambos requieren de reformas profundas para equilibrar la eficacia estatal y la democracia real. Creo que el dilema en América Latina no es la seguridad y versus la democracia, sino cómo construir estados que logren ambas sin sacrificar los derechos esenciales de la sociedad. Colombia necesita más capacidad estatal, presencia territorial efectiva y reducción de la desigualdad. Y El Salvador, bajo Nayib Bukele, necesita recuperar independencia institucional, restablecer controles al poder y garantizar los derechos fundamentales. La solución no está en elegir entre modelos, sino corregir sus fallas. Colombia debe volverse más eficaz sin perder la democracia y El Salvador más democrático sin perder la gobernabilidad. Esto demuestra que en América Latina el problema no es la falta de democracia, sino la dificultad de hacerla funcionar sin caer en sus extremos. Ahora vamos a llegar a la conclusión como mesa. ¿Qué piensa mi compañero de sociedad civil que podría ser la conclusión? Muchas gracias, compañera. Sí, en efecto, pues puedo concluir que Colombia necesita sin duda alguna mejorar la protección de los líderes sociales, pero también necesita aumentar la justicia territorial. En cambio, si hablamos de El Salvador, pues se evidencia que necesita recuperar la independencia judicial y también desmontar la excepcionalidad permanente que está teniendo en estos momentos. Si no hay una sociedad civil, ¿sí? que sea autónoma, si no hay unos medios que sean libres, pues realmente la democracia se debilita, aun cuando aparentemente pues esta esté presente en las urnas. Además, pues considero que Colombia sigue siendo un país democrático, a pesar aún de la desigualdad que se presenta en los diferentes territorios, pero en términos generales mantiene unas elecciones que podríamos catalogar como competitivas y también hay contrapesos pues relativamente operativos. Eh, por eso pues precisamente analizábamos al principio que Freedom House la clasifica como que está en un país libre, ¿sí? Pero en contraste, hablando pues del Salvador con todo lo que ustedes han expuesto y desde mi rol, es necesario decir que se acerca más a un régimen híbrido, si se puede llamar así, se presenta cierto autoritarismo y aunque realizan pues elecciones, se evidencia que la concentración del poder y el régimen pues, de excepción reducen bastante las libertades y los controles. De mi parte considero eso, así que pues les dejo la palabra a otro compañero que desee dar alguna conclusión. Bueno, respecto a todo lo que ustedes dicen, yo considero que esto demuestra que no todas las democracias funcionan de la misma manera, incluso dentro de la misma región, se puede decir de Colombia y El Salvador.
que ellos están enfrentando ahorita un reto y es fortalecer todas sus instituciones y mejorar la calidad de su democracia. Le cedo la palabra a mi compañero. Así es, Valerie, muchísimas gracias. Nuestro compañero John tuvo un imprevisto y creo que se le cerró la sesión, así que para concluir como mesa, creo que todos llegamos a la misma conclusión y es que Colombia necesita más presencia en el territorio y Salvador necesita menos autoritarismo por parte de la red presidencial exactamente. Entonces, por último, nuestro compañero John Arias nos va a dar su conclusión y daríamos por terminada la mesa. Claro que sí. Desde el rol del periodismo, concluyo casi igual a todos mis compañeros. Después de este análisis queda claro que la democracia no se define solo por la existencia de elecciones, sino por las condiciones reales en las que se ejerce el poder. En Colombia, aunque existen libertades formales, el pluralismo, la desigualdad y la violencia en algunos territorios limitan el acceso a la información y la participación real. Y en cambio en El Salvador, los resultados en seguridad no pueden ocultar la concentración del poder y la restricción al debate público. Por eso el verdadero problema no es si hay democracia o no, sino qué tan libre, equilibrada y controlada es la práctica. Porque cuando la información se limita o el poder no tiene contrapesos, la democracia deja de ser un sistema real y se convierte en una apariencia. Muchas gracias, John, por tu aporte. Entonces damos por terminada nuestra mesa con la conclusión de mi compañero en su posición o en su rol como periodista internacional. Muchas gracias por vernos y por la atención prestada. Muchas gracias, compañero. Gracias.